El origen de la muerte, los primeros ritos prehispánicos. Desde los albores de la civilización mesoamericana, mucho antes de que los conquistadores pisaran la tierra de los volcanes y los valles fértiles, los pueblos originarios de México ya rendían culto a la muerte. Para ellos, la muerte no era el final, sino una continuación de la vida en otro plano, una transformación sagrada. Creían que el alma del difunto emprendía un viaje hacia los diferentes destinos del más allá, dependiendo de la forma en que había muerto. Entre los mexicas se decía que el camino de las almas se dirigía a lugares como el Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora de la muerte. A ese lugar no se llegaba fácilmente. El alma debía atravesar montañas que chocaban entre sí, ríos profundos, vientos cortantes y animales guardianes. Solo después de superar esas pruebas, el espíritu encontraba el descanso eterno. Los pueblos del altiplano no temían a la muerte. La entendían como una parte más del ciclo universal. Por eso, cuando un ser querido moría, su cuerpo era enterrado con ofrendas, maíz, jade, figurillas, alimentos y a veces perros xoloitzcuintles que guiaban el alma a través del río del inframundo. Así, la muerte era acompañada con respeto, música y esperanza. En el mundo maya, zapoteca y purépecha también existían rituales similares. Cada cultura tenía su calendario sagrado y días especiales para recordar a los ancestros. En el Valle de Oaxaca, por ejemplo, se hallaron urnas funerarias dedicadas a los dioses de la muerte y la resurrección, testigos silenciosos del respeto que estos pueblos profesaban a quienes partían. Los muertos nunca se marchaban del todo. Se creía que podían regresar para visitar a los vivos, especialmente en los tiempos de cosecha, cuando el maíz, símbolo de vida y sustento, alcanzaba su madurez. En esas fechas, los pueblos organizaban ceremonias con flores, fuego y comida para invitar a las almas a participar en la abundancia de la tierra. Era un reencuentro sagrado entre dos mundos. El Día de Muertos, como hoy lo conocemos, nació de esa unión ancestral entre la vida y la muerte, un vínculo que ha sobrevivido por siglos. Pero su forma actual aún no existía. Faltaban siglos de transformaciones, de conquistas, mezclas y resistencias. El eco de los tambores indígenas pronto se encontraría con el tañido de las campanas españolas. El encuentro de dos mundos, conquista y sincretismo. Cuando los conquistadores españoles arribaron a las costas del Anáhuac en el siglo XVI, trajeron consigo no solo sus armas y su ambición, sino también su fe. El cristianismo, profundamente arraigado en su cultura, veía la muerte desde una perspectiva diferente, como el fin del cuerpo y el juicio del alma ante Dios. Para ellos los rituales indígenas eran herejías, supersticiones que debían desaparecer. Sin embargo, el alma de los pueblos originarios era resistente, y su relación con la muerte era tan profunda que no podía borrarse con decretos ni con espadas. Los frailes evangelizadores, al notar la imposibilidad de erradicar las costumbres funerarias, optaron por una estrategia distinta: adaptarlas. Así, el calendario católico establecía dos fechas dedicadas a los difuntos. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Los indígenas, que ya tenían sus propias fechas para honrar a los muertos, fusionaron esas celebraciones con las cristianas. El resultado fue un sincretismo fascinante, la mezcla de dos cosmovisiones, una europea y otra mesoamericana. El altar de los muertos, que hoy adorna los hogares y panteones mexicanos, nació de esa unión. Las ofrendas indígenas se transformaron, pero conservaron su esencia. Las flores, el copal y el maíz continuaron presentes, aunque ahora junto a cruces, velas y retratos. La muerte cristiana se encontró con la muerte indígena, y ambas comenzaron a caminar juntas en un mismo ritual. Los pueblos indígenas reinterpretaron,
las enseñanzas católicas según sus propias creencias. Para ellos, los santos eran como los antiguos dioses protectores, y el cielo se parecía al Tonatiuhichan, el lugar del sol. El purgatorio recordaba al difícil viaje hacia el Mictlán. Así, en lugar de perder su fe ancestral, la transformaron en una nueva forma de expresión, profundamente mestiza. En los conventos y pueblos, los frailes veían con asombro cómo los indígenas acudían a los cementerios con comida, flores y música, convencidos de que los muertos regresaban para convivir. Aunque la Iglesia intentó limitar esos festejos, el amor de las comunidades por sus ancestros era más fuerte que cualquier prohibición. Así, el Día de Muertos comenzó a consolidarse como una tradición única en el mundo, una fusión entre el misticismo indígena y la devoción cristiana, entre el dolor de la ausencia y la alegría del reencuentro. Cada vela encendida en los altares era una afirmación: la muerte no separa, solo transforma. Y mientras las campanas de las iglesias repicaban, los viejos tambores aún resonaban en el corazón de México. La época colonial, entre iglesias, altares y cempasúchil, durante los 3 siglos que duró el virreinato de la Nueva España, el Día de Muertos se convirtió en una de las expresiones culturales más singulares del territorio. Aunque las autoridades eclesiásticas insistían en mantener el tono solemne de la festividad, los pueblos la transformaron poco a poco en una celebración llena de simbolismo, alegría y memoria. En los pueblos indígenas, las ofrendas se colocaban en los altares familiares y en los atrios de las iglesias. Las velas iluminaban la noche, mientras los rezos se mezclaban con cantos en náhuatl, otomí o zapoteco. Las familias ofrecían frutas, tamales, pan de maíz, calabaza en dulce y chocolate. El humo del copal, heredado de los antiguos ritos prehispánicos, ascendía como un puente invisible hacia el mundo de los muertos. Fue en este periodo cuando apareció uno de los elementos más emblemáticos, la flor de cempasúchil, conocida como Sempoalxochitl, la flor de 20 pétalos. Los indígenas creían que su color dorado representaba la luz del sol, guía para las almas que regresaban al mundo de los vivos. Con el tiempo, el cempasúchil se convirtió en el camino que marcaba la ruta del espíritu hasta la ofrenda. En los conventos, las monjas también elaboraban altares, pero con un toque más europeo. Colocaban imágenes de santos, crucifijos, relicarios y velas junto a los retratos de los difuntos. La unión de ambas visiones, la indígena y la española, dio forma a un altar simbólico que aún sobrevive, con sus niveles representando cielo, tierra e inframundo, sus colores, aromas y sabores. Las haciendas y los pueblos celebraban de distintas maneras. En las ciudades, los cementerios se adornaban con flores y los fieles asistían a misas por las almas de los difuntos. En los pueblos, la conmemoración era más viva. Se preparaban comidas especiales, se tocaban guitarras, se compartía pan y mezcal entre familiares y vecinos. La muerte, en lugar de ser un tabú, era motivo de reunión. Los cronistas de la época quedaron sorprendidos. En cartas y diarios, algunos españoles describían con extrañeza cómo los indígenas pasaban la noche en los panteones, rezando y cantando, convencidos de que sus seres queridos estaban allí, escuchando. Lo que para unos era superstición, para otros era amor. Así, en el corazón del México colonial, el Día de Muertos floreció como una tradición mestiza, mezcla de solemnidad cristiana y de la vitalidad indígena. Entre rezos, cantos y aroma de flores, los mexicanos aprendieron a convivir con la muerte sin temerla. Era el inicio de una identidad cultural que sobreviviría a guerras, imperios y revoluciones. Porque en México, la muerte ya no era solo el final, era una fiesta, una promesa de reencuentro, una poesía hecha de vida. La independencia y el siglo XIX, la muerte como identidad nacional.
Cuando México inició su lucha por la independencia en 1810, el país se encontraba dividido no solo por clases y poder, sino también por creencias. Las guerras, la inestabilidad y el dolor de la pérdida marcaron profundamente a la sociedad. Sin embargo, ni la pólvora ni la sangre lograron borrar las costumbres que desde siglos unían a los mexicanos con sus muertos. En los pueblos y comunidades, el Día de Muertos continuó celebrándose con el mismo fervor. Aunque los ejércitos combatían en los caminos y los templos eran saqueados o convertidos en cuarteles, las familias seguían encendiendo velas, preparando pan y colocando flores sobre las tumbas. La tradición, transmitida de generación en generación, resistió el paso del fuego y del tiempo. Durante el México independiente, la costumbre comenzó a adquirir nuevos matices. La sociedad urbana, influida por ideas ilustradas y europeas, veía el culto a los muertos como una práctica popular, de los indios o del pueblo llano. Pero mientras las élites intentaban distanciarse, en los barrios, los campos y los pueblos, la tradición se fortalecía. La muerte, en lugar de ser temida, se convirtió en símbolo de orgullo y resistencia. El siglo XIX también trajo consigo un cambio estético. Surgieron los primeros grabados y caricaturas alusivas a la muerte. Las figuras de esqueletos vestidos con ropas elegantes comenzaron a aparecer en las festividades, como una crítica social hacia los poderosos. Con el paso del tiempo, esas imágenes se convertirían en íconos, representando la igualdad final que la muerte impone a todos. Mientras tanto, las regiones del país aportaban su toque particular. En Michoacán, los purépechas realizaban coloridas procesiones alrededor del lago de Pátzcuaro. En Puebla y Oaxaca, los altares se adornaban con arcos de flores. En el altiplano, los cementerios se llenaban de música, rezos y comida. Cada rincón de México celebraba a sus muertos de manera distinta, pero con el mismo sentimiento: el amor que sobrevive a la ausencia. Los viajeros extranjeros que visitaban México durante el siglo XIX quedaban fascinados. Algunos describían la festividad como una combinación de melancolía y júbilo, donde el dolor y la alegría se entrelazaban en una danza única. Para el pueblo mexicano, la muerte se volvió espejo de su historia, cercana, inevitable, pero también burlona, viva, colorida. Así, mientras el país buscaba construir su identidad después de la independencia, el Día de Muertos se convirtió sin saberlo en un emblema nacional. Una celebración que no pertenecía a los templos ni a los gobiernos, sino al corazón de las familias. Una tradición que recordaba a los vivos su propia fragilidad, pero también su fuerza. Del porfiriato a la actualidad, la Catrina y la eternidad del recuerdo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, México vivía bajo la sombra del porfiriato. Las calles de las grandes ciudades intentaban parecerse a las de París. La élite vestía a la moda europea y miraba con desprecio las costumbres indígenas. Pero como siempre, el espíritu del pueblo persistía. Mientras los palacios imitaban a Francia, los barrios seguían honrando a sus muertos con cempasúchil, pan, velas y rezos. En ese contexto, un artista popular llamado José Guadalupe Posada dio vida a una figura que cambiaría para siempre la imagen del Día de Muertos: la calavera garbancera, más tarde conocida como la Catrina. Posada la dibujó como una calavera vestida con sombrero elegante, burlándose de las clases altas que negaban sus raíces indígenas. Era una sátira social, pero también una afirmación: ante la muerte, todos somos iguales. Décadas después, el pintor Diego Rivera la inmortalizó en su mural Sueño. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.